Estimados alumnos, les doy la bienvenida. En este encuentro vamos a abordar el tema de los venenos orgánicos fijos, entre ellos los plaguicidas. Vamos a ver los distintos tipos de plaguicidas, como ser los insecticidas, los herbicidas, los rodenticidas, cómo se clasifican, cuál es su uso y cómo intervienen o están involucrados en la toxicología ambiental. Muy bien. Para tener en cuenta, antes de abordar la definición de plaguicida, tenemos que tener en cuenta qué es una plaga. Una plaga es cualquier tipo de organismo que por su densidad poblacional perjudique los cultivos, la salud, los bienes y el ambiente. Esta definición es importante destacar que no solo cuando hablamos de este tipo de sustancias pensamos en los cultivos, sino también tenemos que pensar en la salud. Ya vamos a ver que en muchos de estos vectores, cuando su densidad poblacional aumenta, afectan la salud de los seres humanos. Es por eso que es importante el uso de plaguicidas en ese caso, para combatir los vectores de enfermedades, como por ejemplo de la malaria, y las distintas partes del ambiente, no solamente los cultivos, sino también, por ejemplo, los de uso doméstico o urbanos. Teniendo en cuenta ya la definición de plaga, la definición de plaguicida, según la FAO y la OMS, es cualquier sustancia que esté destinada, y esto también es importante destacar, no solo para eliminar una plaga, sino también para prevenir y para controlar el crecimiento indeseable de dichas plagas. Por ejemplo, en el caso de los granos, muchas veces los granos son conservados con fungicidas para evitar el aumento de la densidad poblacional de ese tipo de organismos. También dentro de la definición de plaguicida se encuentran los reguladores del crecimiento vegetal. Como vamos a ver, los herbicidas son utilizados como defoliantes, desecantes o para eliminar malezas, es decir, plantas indeseables que disminuyen el rendimiento de los cultivos deseables. Tanto para cultivos como para productos agrícolas, a esto también tenemos que agregarle también de uso doméstico, ¿sí? En el caso del tratamiento de plagas urbanas. Y según la EPA, es una sustancia, una mezcla de sustancias que previene, destruye, repele o mitiga una peste. Entonces, el objetivo del plaguicida es eliminar la plaga. De esa manera, elimina vectores de enfermedades humanas, como la malaria, por ejemplo, o aquellas plagas que producen enfermedades en animales o en productos agrícolas, cuyo destino puede ser el hombre, todas las plagas que afectan la cosecha, y también para el control de plagas urbanas o domésticas. Bueno, con respecto a la historia, uno de los primeros plaguicidas sintéticos. ¿Por qué les hablo de sintéticos? Porque los plaguicidas fueron utilizados hace muchísimo tiempo. En los primeros que aparecieron fueron los naturales, como por ejemplo la planta del crisantemo, que era utilizada para mitigar o eliminar plagas. Luego, con el tiempo, comenzaron a aparecer los plaguicidas inorgánicos, como por ejemplo ustedes ya han visto algunos usos del arsénico o del plomo para mitigar plagas. Pero después surgió la era de los plaguicidas sintéticos, como los de síntesis orgánica. Y acá es donde aparecen los que se utilizan hasta el día de hoy. Aparecen en primer lugar los organoclorados, que están prohibidos, y unos años después aparecen los organofosforados. Es decir, que las sustancias que se utilizan hoy en día son de síntesis, en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque son más efectivas. El insecticida ideal es aquel que sea selectivo para la plaga,
es decir, que no afecte tanto a los seres humanos como al cultivo deseado, que sea tóxico para especies no objetivas, que sea barato, fácil de aplicar, que se degrade para que no produzca contaminación ambiental y que no tenga acción residual. Y lamentablemente el insecticida ideal no existe. Hay que tener en cuenta que los usos de los plaguicidas pueden ser o pueden estar presentes en distintos ámbitos, como por ejemplo agrícola, medicinal o doméstico. Ahora, los plaguicidas son necesarios. ¿Por qué? Porque la densidad poblacional global, mundial, va aumentando exponencialmente. Por lo tanto, se necesitan alimentos para poder abastecer a toda la población. Para poder aumentar el rendimiento de dichos alimentos es que se utiliza este tipo de sustancias. Es decir, ¿son necesarios? Sí. El problema está en el mal uso de los plaguicidas. No solo en el mal uso, sino en el abuso. Cuando los productores colocan una sustancia que está prohibida, o cuando colocan sustancias a una mayor dosis que lo que recomienda la etiqueta, o cuando la frecuencia de aplicación de la distancia es muy grande, es decir, no se respetan los tiempos de biodegradación, es decir, se aplica un plaguicida e inmediatamente se lo vuelve a aplicar, entonces no se le da tiempo al suelo a que produzca una bioremediación. Entonces, el mal uso, el uso inadecuado y el abuso de los plaguicidas es lo que lleva a la contaminación ambiental. ¿Por qué es adecuado o es positivo el uso de plaguicidas? Porque elimina vectores de enfermedades humanas, como por ejemplo también los mosquitos vectores del dengue, elimina plagas que afectan las cosechas, permite el control de plagas urbanas, como por ejemplo de cucarachas, y es inadecuado porque el abuso de estas sustancias lleva a que se produzca una resistencia a las plagas. Entonces, esa resistencia hace que deban utilizar productos más tóxicos o que hagan mezclas de productos cuyo sinergismo como resultado final aumenta la toxicidad. Producen contaminación ambiental y el abuso de ellos lleva a efectos crónicos en las especies, en las distintas especies. ¿Quiénes están expuestos a los plaguicidas? Están expuestos el hombre, los animales y las plantas. ¿Por qué? Porque este tipo de sustancias se caracterizan porque pueden estar en los tres compartimientos del medio ambiente, es decir, en el aire, en el agua y en el suelo. Entonces, desde el aire pasan al agua o al suelo y de esa manera son absorbidos por las plantas que luego son consumidas por los hombres, o esas plantas son consumidas por los animales que en última instancia son consumidos por el hombre. Es decir que la toxicidad del plaguicida está dada por la dosis y por el tiempo de exposición, ¿sí? Son dos factores muy importantes a tener en cuenta. Es por eso que siempre hay que respetar la dosis de aplicación que está recomendada en la etiqueta del producto según sus características físico-químicas. La población puede estar expuesta a través del aire, a través de los alimentos, del agua o de accidentes tecnológicos. Entonces, ¿cuáles son los efectos de los plaguicidas en el medio ambiente? En el agua producen contaminación porque se produce la descarga de los residuos industriales, por ejemplo, en las citrícolas, en las cuales se utilizan este tipo de sustancias en distintas etapas del proceso de producción. Una de las etapas, por ejemplo, es colocarle al final de la cosecha una cera con
plaguicidas con determinadas sustancias en una determinada concentración, para que de esa manera el producto, por ejemplo el limón, pueda soportar su llegada hacia el exterior cuando se exporta. Para que soporte todo ese tiempo sin verse dañado, se agrega este tipo de productos. Entonces, muchas veces cuando se lavan los alimentos, por ejemplo en la industria azucarera también, todos esos efluentes llegan a los ríos y de esa manera contaminan con plaguicidas. O cuando los suelos son tratados de forma inadecuada. De esa manera del suelo pasa al agua y se contaminan, por ejemplo, los ríos. Era el ejemplo que habíamos visto en el trabajo práctico número 1, cuando hablábamos de la red de muestreo. En el caso de los suelos, los residuos de plaguicidas organoclorados pasan al forraje de los animales. Entonces, de esa manera, como los plaguicidas organoclorados son liposolubles, se acumulan en el tejido adiposo o en la grasa del animal. En la leche tiene un gran porcentaje o cantidad de grasa, y de esa manera pasan luego al hombre. En el caso del aire, hay muchos que se volatilizan con facilidad. Entonces, si hay una aplicación aérea no controlada, que eso es lo que se conoce como efecto de deriva, se produce la contaminación en las zonas urbanas próximas. En este tipo de aplicación, como el que ven en la fotografía, en la avioneta, es muy peligrosa. ¿Por qué? Porque no es una aplicación selectiva. Entonces, muchas veces los campos están colindando con distintas poblaciones pequeñas. Entonces, de esa manera, cuando aplican de esta manera los plaguicidas, que obviamente lo aplican así porque es más efectivo y es más redituable, porque aplican mayor cantidad de producto en menos tiempo, se produce la contaminación de las poblaciones aledañas. No es una aplicación sectorizada. Y la contaminación de los distintos alimentos por los residuos de plaguicidas. Entonces, eso es porque se recolectan los productos agrícolas sin esperar el intervalo de seguridad. Y eso era lo que yo les contaba recién. Hay un intervalo de seguridad para aplicación de estas sustancias en el suelo, ¿sí? Porque hay que darle tiempo al suelo para que lo biodegrade. Si la aplicación no respeta ese intervalo de seguridad, se produce una acumulación de la sustancia en el suelo que en última instancia pasa a las plantas y a los animales. Pero tenemos que tener en cuenta que los plaguicidas no solamente son usados durante la recolección o la cosecha o el cultivo, sino también durante el almacenamiento, el transporte y la preparación de los alimentos. Yo ya le di dos ejemplos, como por ejemplo los granos, que cuando se almacenan con distintas sustancias, como por ejemplo los fungicidas, y también les di el ejemplo de los limones que no tienen que ser transportados. Hay un concepto que tienen que tener en cuenta, que es muy importante en la toxicología alimentaria, que es lo que se conoce como límite máximo de residuo. ¿Qué es el LMR? Es la cantidad máxima de un residuo. Cuando hablamos de residuo, hablamos de resto, de un plaguicida sobre un producto agrícola determinado que está permitido por ley, ¿sí? Por ejemplo, el LMR del clorpirifos en limón, o el LMR de el citritrim, por ejemplo, en la frutilla. De esa manera, eso es lo que se conoce como LMR, es el límite máximo de residuo. Ahora, ¿cómo se establece ese límite máximo de residuo? Eso está expresado en miligramos de sustancia por kilogramo de peso de alimento. Y está recomendado por el Código Alimentario, por el Códex Alimentarius. Y está
es lo que está legalmente permitido para la alimentación humana o animal. Es decir, esto está legislado. Está legislado en los diferentes países, en donde se establecen los LMR. Entonces, para establecerlo, tienen en cuenta la ingestión diaria del plaguicida a lo largo de toda la vida de una persona que no le produzca efectos adversos en su salud. Entonces, es la ingesta diaria admisible por el peso sobre un factor que es un factor alimentario, que depende de las características del alimento. Entonces, ¿puede haber residuos de plaguicidas en los alimentos? Sí, pero tienen un límite máximo. Si están por encima de ese límite, el plaguicida en el alimento no puede ser consumido. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de residuos de plaguicidas, no solamente hablamos de la molécula original, sino también de sus metabolitos, sus coadyuvantes y sus impurezas. Vamos a ver que muchos plaguicidas, como por ejemplo el DDT, se degradan en el ambiente. Y se degradan en sus distintos metabolitos en el ambiente, que también pueden permanecer en los alimentos e ingresar al hombre. Es por eso que también se encuentran dentro del límite máximo de residuos. En el caso de los coadyuvantes, ya vamos a ver que las formulaciones de plaguicidas nunca están solo con el producto madre. Siempre están acompañados de otros ingredientes, como por ejemplo los coadyuvantes, que son los que potencian su acción o permiten o facilitan su aplicación. E impurezas que pueden provenir de la síntesis del plaguicida. Entonces, eso es lo que se conoce como límite máximo de residuos. Es importante que les queden claro que el límite máximo de residuos es específico para cada sustancia en cada producto, como les di el ejemplo de clorpirifos en limón, tiene un límite máximo de residuos, pero el clorpirifos en granos, por ejemplo, va a tener otro LMR, es decir, que el LMR, además de la sustancia, depende también de las características del alimento. Y está establecido por distintos organismos internacionales y nacionales. Y todo esto es regulado. Es decir, se encuentran laboratorios de alimentos que son los que se encargan de hacer este tipo de análisis en alimentos para medir la concentración o la cantidad de residuos de plaguicidas en los distintos alimentos. Y de esa manera se permite o no el consumo de ese lote de alimentos. Bueno, ¿cuál es el riesgo de la contaminación de los alimentos en los niños? Los niños siempre son mucho más vulnerables a los efectos tóxicos. ¿Por qué? Porque tienen una inmadurez fisiológica, porque están en un periodo de crecimiento y porque consumen más alimento por peso corporal que el adulto. Entonces, de esa manera, al tener sistemas enzimáticos inmaduros, no pueden defenderse o biotransformar los tóxicos, por ende son mucho más vulnerables. La malnutrición en los niños también puede aumentar esa vulnerabilidad. La carencia de vitaminas, de aminoácidos, también influencia en el efecto tóxico del agente y de esa manera se produce un mayor riesgo de toxicidad. ¿Cuáles son los factores que contribuyen a que los plaguicidas produzcan una contaminación ambiental? Y son, por un lado, su persistencia. Ya vamos a ver que dependiendo, todos estos factores van a depender de la estructura físico-química que tenga el plaguicida. La persistencia que tengan en el ambiente, ya vamos a ver que algunos que no son biodegradables y que persisten durante años, décadas en el ambiente, sin que puedan ser degradados ni por el ambiente ni por los seres humanos. Su liposolubilidad, vamos a ver que hay muchos de ellos que se acumulan en el tejido graso. La movilidad ambiental, que es lo que le permite que esta sustancia esté a cientos de kilómetros de donde fue aplicada.
Es decir, hay zonas o hay territorios en donde no se aplicó directamente un plaguicida, pero por la movilidad ambiental de este, que es aplicado en un determinado territorio y se mueve a una distancia equidistante. Entonces, de esta manera, aparece en un punto alejado del punto de aplicación. Incorporación en las cadenas tróficas, esto ya lo hemos visto con el mercurio, por ejemplo, lo vamos a volver a recordar ahora con plaguicidas, y según la técnica de aplicación, como yo les explicaba, el efecto de deriva, que aparece por la aplicación aérea de los plaguicidas. Bueno, pueden producir intoxicación en el hombre, en alteración del ecosistema, desequilibrios ecológicos, que lleva a la extinción de especies, a la mortandad de crías. Ya vamos a ver que por esta razón muchos de ellos están prohibidos. Inhibición enzimática, fisiológica, alteraciones morfológicas, conductuales, bioacumulación, biomagnificación y sinergia. Entonces, la elección del plaguicida va a depender de muchos factores y todos esos factores influyen en la toxicidad. Ya hemos introducido el concepto de persistencia. Cuando un plaguicida tiene persistencia, es muy importante la volatilidad del mismo, porque si es volátil, puede pasar al aire, y de esa manera persistir en el aire. Si no es volátil, se puede acumular en el suelo. O sea, hay que tener en cuenta todos esos factores, y eso lleva a la residualidad, que era lo que hablábamos de residuos de plaguicidas, de restos, de lo que queda del plaguicida. Hay algunos que tienen mucha más residualidad que otros. Entonces, la persistencia, la volatilidad, la residualidad dependen de su estructura físico-clínica y van a influir en la toxicidad de la sustancia en el organismo. También hay que tener en cuenta la hidrólisis. Hay muchos de ellos que se hidrolizan por la luz, o la fotólisis, o que se hidrolizan por el agua, entonces nunca van a ejercer su acción o su modo de acción como plaguicida. El peso molecular, ya vamos a ver que hay algunos que son mucho más pequeños y polares, es decir, solubles en agua, por ejemplo, como hay algunos que son más pequeños y solubles en agua, entonces de esa manera se transportan desde el agua hacia la raíz de la planta, como el glifosato, no me salía. El glifosato, que es de pequeño peso molecular y que es soluble en agua. Se transporta desde el agua por la raíz de la planta y de esa manera llega a las distintas partes del follaje en donde ejerce su modo de acción en la planta. La clasificación de los plaguicidas es según su uso, según su estructura química y según su toxicidad aguda, que es lo que se conoce como la dosis letal 50. El manejo de los plaguicidas es la manipulación de estos productos, también va a depender del grado de toxicidad de los mismos, ¿sí? Hay muchos ítems o muchos pasos a tener en cuenta cuando se va a manipular este tipo de sustancias. La compra, adquirir material clasificado para una determinada institución, el personal que va a manejar este tipo de sustancias tiene que estar capacitado, es decir, tiene que estar al tanto o saber qué tipo de sustancia está manejando y cuáles son las medidas de bioseguridad que deben tener. No solamente es importante capacitar al personal en cuanto a la manipulación de la sustancia, sino también al almacenamiento. Vamos a ver que muchos tienen que estar a una determinada temperatura, sin humedad y protegidos de la luz. Hay que controlar los derrames, depende del tamaño del derrame, si es pequeño o si es grande.
Dentro de las recomendaciones, siempre hay que ver la etiqueta o el rótulo del envase, porque la información que está en la etiqueta es muy importante. Y siempre hay que utilizar obviamente envases que tengan etiquetas, en las cuales se provea la dosis recomendada, la toxicidad de la sustancia, las medidas de bioseguridad que hay que tener en cuenta. Bueno, leer las etiquetas, siempre manipular estas sustancias con guantes. Es importante que sean guantes de nitrilo, para que de esta manera no permitan la absorción de la sustancia a través de la piel. Bueno, siempre en lugares seguros, en el caso de los plaguicidas de uso doméstico, que estén en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños. Siempre es importante utilizar el equipo de protección personal, es decir, mameluco, las camisas mangas largas, para que de esta manera el producto no tenga contacto, por ejemplo, con las muñecas. Los guantes tienen que ser impermeables, botas, porque se pueden absorber por la piel de los pies, las gafas, porque muchas veces cuando se aplican se generan aerosoles, pequeñas gotas que pueden ingresar a través de la mucosa ocular. Mascarillas, es importante que las mascarillas tengan un filtro adecuado, ¿sí? Los filtros son diferentes, dependiendo si van a filtrar sustancias particuladas, polvo o sustancias volátiles como los gases o los líquidos volátiles. Entonces los filtros tienen que ser adecuados y tienen que ser cambiados con periodicidad. ¿Por qué? Porque los filtros tienen una vida medio determinada, es decir, se saturan y una vez que se encuentren saturados ya no cumplen su función. Es por eso que los mismos tienen que ser cambiados. Muchas veces vamos a ver que en las formulaciones se utilizan mezclas de plaguicidas. Estas mezclas de plaguicidas tienen que, en primer lugar, ser realizadas en lugares apropiados, ¿sí? Lo recomendable es que sean lugares ventilados o al aire libre. Siempre hacer una agitación lenta. Y siempre hay que tener en cuenta que hay que utilizar los elementos de protección personal para hacer este tipo de mezclas. En el caso del desecho de los envases, esto es una fuente muy importante de intoxicación, porque muchas veces estos envases no son inutilizados y las personas lamentablemente los vuelven a reutilizar, por ejemplo, colocando dentro de ellos agua de consumo humano, que esto es lo que lleva a intoxicaciones agudas. Entonces, lo que se debe hacer es lavar el envase, una vez que esté vacío, y vaciar el contenido en un recipiente, en un tanque, para que luego vuelva a ser colocado en el suelo, o para el fin que tuviese, y se repite esta operación 3 veces. Una vez que el envase haya sido lavado 3 veces, y ese líquido de lavado haya sido colocado en la mochila dispensadora, el envase tiene que ser perforado. ¿Para qué? Para inutilizarlo. Porque si se tiran los envases sin perforar, luego otras personas que no tienen dicha información pueden reutilizarlos. Entonces, para evitar esto hay que romperlos. En el caso de los tanques, las personas, el llenado de estos tanques con aspersores, siempre tienen que ser a favor del viento, siempre utilizar los elementos de protección personal, aplicar este tipo de sustancias en las primeras horas de la mañana y no en los horarios picos de calor, es decir, al mediodía o a la tarde, porque el calor favorece la volatilización de los mismos y por lo tanto su ingreso por la vía aérea.
Siempre hay que revisar la mochila aspersora. Si la boquilla está tapada, nunca destaparla con la boca. Quitarse el equipo de seguridad y lavarlo en el lugar del trabajo, es decir, no llevarlo al domicilio particular, porque de esta manera se puede contaminar la ropa de los demás integrantes de la familia. Es por eso que tiene que ser lavado en el lugar del trabajo y nunca comer, beber en el lugar del trabajo o cuando se esté manipulando este tipo de sustancias. Bañarse y, como les dije recién, la ropa lavarla por separado. Muy bien. Acá están los de centros de acopio que yo les contaba recién. Acá ven una figura en la imagen superior. En el caso de que todos esos envases que son inutilizados y perforados son colocados en un centro de acopio. Bueno, la clasificación de los plaguicidas según su uso pueden ser, si están destinados a mitigar o repeler insectos, van a ser insecticidas. En el caso de malezas o plantas indeseables, herbicidas. En el caso de hongos, fungicidas. Y en el caso de roedores, rodenticidas. Es decir que esa clasificación es según el organismo que controla. Acá tienen una tabla con las diferentes clasificaciones. En su clasificación, según su estructura química, tenemos los organoclorados, los organofosforados, los carbamatos, las piretinas, los peritroides, los bipiridilos, es decir, esta clasificación va a depender de su estructura química. Y por último tenemos la clasificación según la dosis letal 50, que es lo propuesto por la OMS, donde tenemos los extremadamente peligrosos hasta los ligeramente peligrosos. El símbolo es distinto y otra cosa que es importante tener es la dosis letal 50, ¿sí? Es la cantidad de sustancias que puede matar el 50% de la población de roedores de investigación, digamos. Es por eso que se conoce como dosis letal 50 o dosis letal 50 aguda, es en ratio. Entonces, vean ustedes, acá hay otro factor importante a tener en cuenta. La dosis letal 50 también es distinta según la presentación del plaguicida, es decir, si es sólido o si es líquido. ¿Sí? Vean ustedes cómo en esta categoría, que están los extremadamente peligrosos, tienen en una dosis letal 50, según es sólido o es líquido, y según si el ingreso es por vía oral o por vía cutánea. Bien, en el caso de un líquido, que sea por vía cutánea, tiene una dosis letal 50 de 40 o menos, pero ese líquido que ingresa por vía oral tiene una dosis letal menor. A menor dosis letal 50, mayor toxicidad. Entonces, vean ustedes cómo juegan, acá entran en juego distintos factores. Es decir, la vía de ingreso de la sustancia y la presentación de la sustancia. Obviamente, mayor dosis letal 50 es menor su toxicidad. Por eso los ligeramente peligrosos tienen dosis letales 50 muy altas. Bueno, acá ven, acá les puse algunos nombres. Por ejemplo, el paratión está dentro de los extremadamente peligrosos, el diclorbos, el 2,4-D, la cipermetrina, el malatión. Como yo les contaba, estas formulaciones generalmente, además de tener el principio activo, tienen otras sustancias que tienen distintas funciones. Por ejemplo, el diluyente, que permite el vehículo del plaguicida. Muchas veces esos diluyentes o vehículos son solventes orgánicos que favorecen la aplicación de la sustancia, los aditivos que se le agregan para que produzcan un sinergismo, por ejemplo, las impurezas que se producen durante la síntesis,
Entonces, de esa manera, nunca la formulación tiene solo al principio activo, sino que va acompañado de muchas otras sustancias que también contribuyen a la intoxicación. En el caso de la toxicidad, puede ser debida a la estructura química. Vamos a ver que, por ejemplo, los organoclorados, por su estructura química, son más tóxicos que las piretrinas y los piretroides, por ejemplo. Según la dosis, como yo les explicaba recién de la dosis letal 50, según las características del individuo. En un principio hemos visto las condiciones fisiológicas, es decir, cómo los niños son más vulnerables que los adultos. También puede haber una determinada predisposición genética por haber alteraciones genéticas en la codificación de determinadas enzimas necesarias para el metabolismo, el vehículo o los aditivos que contenga en la formulación. En el caso de los aditivos, por ejemplo, hay muchas plagas o muchas especies que tienen resistencia a la acción de un determinado plaguicida. Entonces, ese plaguicida en la formulación va con, por ejemplo, terbutóxido de piperonilo, que lo que permite es la inhibición enzimática de esos insectos. Entonces, el insecto, al tener inhibidas sus enzimas por la presencia de este aditivo en la formulación, es más susceptible al plaguicida. Entonces, el plaguicida ejerce su mecanismo de acción en la especie diana y de esa manera elimina la plaga de la cosecha o del domicilio o de la zona urbana. Entonces, a eso nos referimos cuando en la formulación hay aditivos. Entonces, generalmente los plaguicidas están involucrados en intoxicaciones crónicas, en agudas, que pueden ser de distinta etiología, laboral, ambiental, entre otras. Bueno, vamos a comenzar con el primer grupo, que son los plaguicidas organoclorados. Acá tienen dos fotos. Müller es el que sintetiza los plaguicidas organoclorados por primera vez. Y acá a la derecha está Rachel Carson, que es una ambientalista, que es la fundadora de la EPA en los Estados Unidos, que es la primera que comienza a realizar estudios acerca de la toxicidad que tienen estos plaguicidas en las distintas especies. Bueno, en estos movimientos, que fueron encarados en un principio por Rachel Carson, es lo que llevó a la prohibición de muchas de estas sustancias. Ella escribió un libro que terminó siendo un bestseller, que es La primavera silenciosa, en donde explicaba o describía todos los efectos adversos que este tipo de sustancia producía en las distintas especies. Bueno, es importante que tengan en cuenta que los plaguicidas organoclorados en su estructura tienen átomos de cloro. Y esto es lo que condiciona muchas de sus características. Estas características son las siguientes. Tienen una estructura química muy variada, ya vamos a ver en la clasificación dentro de ellos. Tienen un alto coeficiente de partición, son eficaces y baratos, por estos átomos de cloro son sumamente persistentes, entonces son liposolubles, tienen una gran estabilidad química, es decir, que es muy difícil degradarlos del medio ambiente de los seres vivos, son neurotóxicos y están relacionados con intoxicaciones crónicas. ¿Por qué están relacionados con intoxicaciones crónicas? Porque están prohibidos. La mayoría de ellos, casi todos, están prohibidos en la actualidad. Es decir, que lo que se encuentra de ellos son residuos o restos o rastros que quedan en los individuos vivos o que pueden quedar en el suelo por aplicaciones pasadas.
son tan persistentes que pueden durar años en el medio ambiente y en los individuos vivos. Es por eso que están involucrados en intoxicaciones crónicas. Bueno, acá era como yo les decía, dentro de este grupo de plaguicidas organoclorados, hay distintos representantes con distintas estructuras químicas. El lindano, el DDT, el Mirex. Estas son unas imágenes, yo les había contado, que fueron los primeros plaguicidas de síntesis orgánica, y cuando fueron sintetizados eran el boom, eran la vedette, y eran ampliamente usados. Ustedes vean cómo se utilizaban para la pediculosis. Arriba se ve cómo fumigan directamente cabezas de niños con ese tipo de productos. Acá hay algunas propagandas en inglés acerca del DDT, que fue el primer representante de los organoclorados que fue sintetizado y comercializado. Recuerden que los plaguicidas organoclorados están prohibidos en la actualidad. Acá yo les puse, en el caso del ADMAT, un ingrediente activo que suspende. Esta es una disposición que sale en el 2011, que suspende la comercialización y todos aquellos productos que tengan el principio activo que lindano, ¿sí? Porque se lo utilizaba para la pediculosis y en el caso de la escabiosis también, para la sarna. Entonces, de esa manera, por los efectos tóxicos, este ingrediente activo ya está prohibido en estos fármacos. Bueno, esa liposolubilidad le permite que se distribuya ampliamente en el organismo. Hay una exposición intrauterina y perinatal porque atraviesa la barrera placentaria y también la leche materna porque es liposoluble. Tiene un escaso metabolismo, una baja biodegradación y tiene una gran estabilidad química. Entonces, de esa manera persiste en el ambiente y se bioacumula y se biomagnifica en los organismos. Esto es un trabajo que se realizó en la maternidad en Sardá, en Capital Federal. Yo les decía que este tipo de sustancias están muy involucradas en intoxicaciones crónicas. Acá se realizó la medición de plaguicidas organoclorados en leche materna y se observaron residuos de plaguicidas organoclorados que están prohibidos en el país. Pero estos plaguicidas llegaron a estas personas por lo que se conoce como su residualidad, ¿sí? Porque es muy difícil eliminarlos del ambiente. Entonces, generalmente se pueden consumir alimentos que tengan restos de estos plaguicidas en muy baja cantidad. Las personas van consumiendo esos alimentos a lo largo de su vida, se van acumulando en el organismo y de esta manera pueden tenerlos, se los puede detectar en matrices muy liposolubles como por ejemplo la leche materna. Esa persistencia en el ambiente le da las características de bioconcentración, bioacumulación y biomagnificación, que son tres conceptos que ya los vimos para mercurio. En la bioconcentración es la capacidad de estos compuestos de concentrarse. La bioacumulación es el proceso por el cual esa sustancia tiene una concentración más elevada en el organismo que en el medio en el cual el organismo se encuentra. Y por último, la biomagnificación es el aumento de la concentración de la sustancia química a lo largo de los distintos eslabones de la cadena alimenticia, cadena trófica, produciéndose una mayor concentración en el último eslabón, que es el óxido. La etiología de la intoxicación puede ser ocupacional, ambiental o accidental. Ustedes vean cómo esta persona no tiene ningún elemento de protección personal, guantes, máscara,
De esa manera está mucho más susceptible a una intoxicación. Y acá sí, ven cómo esta persona tiene el mameluco, los guantes, la máscara, las gafas. Acá les decía el hecho de no descartar correctamente los envases, en lo cual puede llevar a una intoxicación accidental. Y la aplicación, acá ustedes pueden ver que hay una aplicación sectorizada, en donde no hay efecto deriva, no así, por ejemplo, con una avioneta. Bueno, dentro de la toxicocinética, las vías de absorción son las tres: dérmica, digestiva y respiratoria. El metabolismo es escaso, si bien es cierto, se biotransforman, pero muy lentamente. Muchas veces sus metabolitos son igual o más tóxicos que el compuesto original, y su eliminación es principalmente por aquellas matrices que son ricas en grasa, como por ejemplo la leche materna. En orina se elimina muy poco porque es una matriz acuosa. Dentro de la toxicodinamia son neurotóxicos, por lo tanto lo que hacen es prolongar la apertura de los canales de sodio, lo cual lleva a una hiperexcitación. Entonces, esa hiperexcitación es responsable de la neurotoxicidad. En el caso del lindano, su mecanismo de acción en los canales de sodio es por parte del DDT y análogos. En realidad, los canales de sodio son uno de los dianas de ese mecanismo de acción, pero la consecuencia es la hiperexcitación. En el caso del lindano y el toxafeno, lo que hacen es actuar directamente en el canal de cloruro que está asociado al GABA, ¿sí? Entonces, afectan el transporte del ion cloruro asociado al GABA, entonces producen una repolarización parcial de la neurona y un estado de excitación no controlado, ¿sí? Entonces, en este caso, el sitio de acción es distinto. El lindano actúa a través de los canales de cloro asociados al GABA, no así, por ejemplo, DDT y análogos que actúan a nivel de los canales de sodio. La intoxicación aguda, obviamente excitabilidad del sistema nervioso central. Y en el caso de las intoxicaciones crónicas, como son muy estables en el organismo, pueden producir alteraciones del equilibrio hormonal de los organismos, que es lo que se conoce como disrupción endócrina. No hay un antídoto específico para el tratamiento de este tipo de intoxicación. Bueno, acá tienen el convenio de Estocolmo, en donde se establecen cuáles son las sustancias prohibidas en los compuestos orgánicos persistentes. Es un convenio firmado por muchos países para la prohibición de la comercialización, de la síntesis y del transporte de todas estas sustancias que son altamente tóxicas y producen contaminación ambiental. Dentro de ellas están los plaguicidas organoclorados. Bueno, el endosulfán es un insecticida organoclorado que aún es utilizado en la India. Si bien es cierto, el convenio de Estocolmo del 2009 considera su prohibición, prohíbe su uso a nivel global y la fabricación, al ser una sustancia muy barata, de muy bajo costo, en países del tercer mundo, pues generalmente lo utilizan, ¿sí?, por su bajo costo, como por ejemplo la India, pero produce alteraciones en los seres humanos que son muy graves. Es altamente tóxico y esas alteraciones, como ustedes lo pueden ver, sobre todo en los niños que ven en las fotografías de la parte superior. En el caso de la Argentina, el SENASA, que es la institución nacional que es la que se encarga de regular y de legislar en productos fitosanitarios, anunció en el 2012 que se prohibía la importación de este principio activo del endosulfán. Bueno, el segundo grupo que vamos a ver son los plaguicidas organofosforados y los carbamatos. Esto es un poco de historia que yo les di.
Siempre les pongo, en realidad, porque bueno, al principio fueron sintetizados como gases de guerra, como gases neurotóxicos, como el sarín, el tabún y el SOMAM. Por ejemplo, Irak en 1980 utilizó el agente mostaza, la guerra del Golfo, es decir, que en un principio fueron sintetizados como gases de guerra, gases neurotóxicos, lamentablemente hoy en día se siguen utilizando como gases de guerra, y según los sustituyentes que tengan en la estructura química o la naturaleza de dichos sustituyentes, pueden ser utilizados como plaguicidas y no como gases de guerra. Entonces, químicamente, ¿qué son? Son ésteres del ácido fosfórico. Esta es en su estructura química, en las posiciones R1 y R2, pueden haber grupo alquil, alcoxi, y en la posición X es la que importa, porque ahí puede haber un halógeno, un cianuro, un tiocianato, y estos sustituyentes son los que le dan sus propiedades físico-químicas. Y esas propiedades físico-químicas son las que van a determinar su penetración, su distribución, su activación en el organismo, ¿sí? Son ésteres del ácido fosfórico y según los sustituyentes que tengan, van a ser gases de guerra o plaguicidas. Es por eso que acá tienen lo que se conoce como la clasificación de Holtzman, en donde según ese sustituyente en la posición X tenemos, y ese sustituyente es un nitrógeno cuaternario, tenemos las fosforilcolinas, que son los más tóxicos. Si es un fluoruro, son muy volátiles, son gases de guerra. Acá entra el sarín, por ejemplo. Si tiene un cianuro o un halógeno, el más representativo es el tabún, otro gas de guerra. Y ahora, si en esa posición tiene un grupo químico diferente a los anteriores, la mayoría de ellos son los insecticidas, que se dividen en 8 grupos según la naturaleza del sustituyente químico. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es lo mismo un plaguicida organofosforado que un gas de guerra. Es decir, su estructura madre es la misma, pero los sustituyentes son distintos. Bueno, son liposolubles, tienen baja presión de vapor, se hidrolizan fácilmente y están relacionados a intoxicaciones agudas, a diferencia con los cloratos, porque sí se los utiliza actualmente. Acá tienen algunos ejemplos. En el caso de los carbamatos, son ésteres del ácido N,N-dimetilcarbámico, tienen la estructura química, también se hidrolizan fácilmente, tienen baja presión de vapor y son mucho más seguros porque dejan menos residuos en el ambiente. Acá tienen algunos ejemplos de insecticidas carbamatos. La etiología de la explicación es como ya la describimos anteriormente: accidental, industrial, en el caso de laboral por los aplicadores. Las vías de absorción en cuanto a la toxicocinética pueden ser digestivas, cutáneas, respiratorias. Es por eso que son muy importantes los elementos de protección personal. En el caso de su toxicocinética, se distribuyen, se pueden almacenar en los tejidos grasos, y en el caso de su biotransformación, sufren un proceso de activación de la toxicidad, porque sufren una desulfuración oxidativa. ¿Qué quiere decir esto? Que pierden el átomo de azufre, se oxidan, entonces de esa manera pasan de la forma tión a la forma oxón, que es mucho más tóxica. Este ejemplo de activación de la toxicidad se refiere a que el compuesto o el metabolito es más tóxico que el compuesto madre. A su vez pueden tener detoxificación por fase 1 por oxidación, hidrólisis, y en la fase 2 tienen una glucuronidación, que aumenta su hidrosolubilidad y su eliminación del organismo. En el caso de los carbamatos, también sufren hidrólisis, oxidación y conjugación para su biotransformación y se eliminan por las matrices comunes.
En el caso de su mecanismo de acción, lo que hacen es inhibir a la acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa es una enzima que se encuentra en la hendidura sináptica y es la que se encarga de desdoblar al neurotransmisor acetilcolina. Al estar inhibida esa enzima, el neurotransmisor no se desdobla o no se metaboliza o no se altera o no se elimina. Entonces, de esa manera se acumula en la hendidura sináptica y esto lleva a el efecto tóxico. Entonces, acá están todos los lugares en donde se pueden existir las sinapsis colinérgicas. Y esto es lo que yo les decía recién. ¿Qué hace la acetilcolina fisiológicamente? Produce la hidrólisis o el desdoblamiento de la acetilcolina. Tiene dos sitios, esta enzima, un sitio aniónico y un sitio esteárico. En el sitio esteárico hay un residuo de serina, entonces su sustrato, que es la acetilcolina, se une por una compatibilidad de cargas negativas positivas, como ven en la figura, y luego se produce la hidrólisis del sustrato, ¿sí? Porque ustedes ven que hay un residuo de serina que tiene un oxidrilo. Entonces, ese oxidrilo se junta, de esa manera se produce la acetilación de la enzima. Entonces, sustrato que se une a la enzima, sustrato que se une a la enzima lo que hace es desdoblar o hidrolizar ese sustrato, y de esa manera la enzima queda acetilada. Ustedes vieron que acá había un oxidrilo, se une al carbonilo y de esa manera queda acetilada, se pierde una porción alcohólica, que es la colina, y luego se regenera la enzima. ¿Por qué? Porque la enzima se desacetila, formándose ácido acético y de esa manera se recupera la enzima. ¿Esto qué es? ¿Esto es fisiológico o es normal? ¿Qué pasa cuando está el plaguicida organofosforado o carbamato? Son anticolinesteráticos. ¿Qué quiere decir esto? Que inhiben la enzima. Entonces, ¿cómo actúa? Acá tenemos la enzima, que es la que acabamos de ver, la acetilcolinesterasa, con su sitio esteárico y su sitio aniónico, con el residuo de serina con un oxidrilo, pero acá no hay sustrato, sino que hay plaguicida. Entonces el plaguicida, por una atracción de cargas, se acerca a la enzima y se une porque forma un enlace covalente con el sitio esteárico de la enzima. Entonces acá vean ustedes cómo el plaguicida lo que hace es fosforilar a la enzima. La enzima queda fosforilada. Ese oxidrilo reacciona con el fósforo del plaguicida y se forma este compuesto que fosforila la enzima. Se libera la porción alcohólica, como habíamos visto anteriormente, y esa enzima fosforilada queda envejecida, queda inhibida y ya no se puede restituir. Para que se reactive, como ven en esta figura, eso va a depender de si es un plaguicida fosforado o carbamato. Los plaguicidas fosforados sí no permiten, producen una inhibición irreversible de la enzima, o sea que la enzima nunca se restituye, y los plaguicidas carbamatos sí producen una inhibición reversible de la enzima. ¿Qué es lo que les acababa de decir? Bueno, esto lo vamos a pasar rápidamente en las manifestaciones clínicas que tienen de tipo de sustancias, en síndromes colinérgicos, los efectos muscarínicos o nicotínicos, dependiendo de en cuál sea el lugar que atacan. Tienen efectos sobre el sistema nervioso central. Y en el caso de las intoxicaciones crónicas, por ejemplo, en los aplicadores, ¿sí? Esta es una intoxicación muy común en el medio laboral, de etiología laboral. En los carbamatos, no atraviesan la barrera hematoencefálica, por lo tanto no producen esos signos en el sistema nervioso central,
no tienen un síndrome intermedio y retardado como sí lo tienen los plaguicidas organofosforados. Ustedes vean cómo vamos planteando las similitudes y las diferencias entre los órganos fosforados y los carbamatos. Bueno, tratamiento, esto también lo vamos a pasar. Y acá les pongo una resolución del ADMAT del 2018 como prohíbe el uso de determinados principios activos, pero acá vean que es en formulaciones de productos domisanitarios, ¿sí? O sea, a nivel urbano, a nivel doméstico. No estamos hablando a nivel agrícola, ¿sí? Entonces el clorpirifos, etcétera, el diclorbos están prohibidos a nivel doméstico. Bueno, estas son dos noticias que les pongo, en donde una niña muere por una intoxicación aguda, por comer una mandarina contaminada con agrotóxicos. En realidad era una zona, no recuerdo bien si es en Entre Ríos o en Santa Fe, en donde había un cultivo de mandarinas. La niña se acerca, a la zona y bueno, toma una mandarina y la come, y de esa manera se produjo una intoxicación aguda que la llevó a la muerte, perdón, en Corrientes sucedió este caso. Entonces es muy importante tener en cuenta la aplicación del producto, ¿sí? La aplicación, la dosis, el intervalo de seguridad. Y por último tenemos las piretinas y los piretroides, que dentro de todos los plaguicidas son los menos tóxicos por justamente su estructura físico-química. Acá ven la estructura físico-química. Tenemos las piretrinas y los piretroides. La diferencia entre ambos es que las piretrinas son naturales, provienen de la flor del crisantemo, y los piretroides son compuestos sintéticos, que se les cambiaron o se les añadió en realidad distintos grupos químicos funcionales para aumentar su eficacia y su persistencia. Por ejemplo, las piretrinas, que son las naturales, se degradan por la luz y el calor, es por eso que son menos persistentes. En cambio, los sintéticos tienen grupos químicos que le dan una mayor estabilidad, y eso permite que sean más persistentes en el medio ambiente. Son inestables a la luz, son inestables al calor, es por eso que se degradan rápidamente. Se adhieren al suelo y son degradados por los microorganismos. En el caso de los piretroides, como yo les contaba, son modificaciones que se les hace para incrementar su estabilidad. Entonces, esas modificaciones dejan intacta los dominios básicos, pero le agregan otras funciones. Por ejemplo, si hay una modificación a nivel del grupo hidroxilo, mejora la sensibilidad del compuesto de la radiación UV, o mejora su capacidad como insecticida, o mejoran su estabilidad en el medio ambiente. Dentro de las piretroides tenemos los de tipo 1 y los de tipo 2. Los de tipo 1 no contienen grupo ciano en su molécula, como por ejemplo las permetrinas. Los del tipo 2 sí contienen grupos alfa-ciano en su molécula, como por ejemplo el fenvalerato o la cipermetrina. Es muy importante tener en cuenta los isómeros, ¿sí? En este grupo de plaguicidas no solamente es importante la estructura química, sino también las características isoméricas, porque esas características isoméricas son las que van a tener influencia en sus propiedades físico-químicas, en su actividad como insecticida y en su estabilidad. Trans y cis. Por ejemplo, ahí ven como una piretrina puede ser trans y cis, y su actividad va a ser diferente según sus características isoméricas. Por eso la toxicidad depende del isómero considerado. Por lo general, los isómeros cis son más activos que los trans.
Hay una isometría, por ejemplo, en la permetina geométrica, y los de tipo 2 liberan cianuro, que se excreta como tiocianato. Entonces, esa modificación aumenta su toxicidad. Entonces, acá ven cómo hay una relación de isómeros. Es muy importante la relación de isómeros porque muchas formulaciones tienen una relación de isómeros. Es decir, tienen una determinada proporción de un isómero y el otro, que tiene que ser respetada para que el principio activo sea eficaz. En el caso de sus características, como su toxicidad es baja, son utilizados principalmente como sustancias domisanitarias, es decir, de uso doméstico y urbano. No se acumulan, tienen baja persistencia en el medio ambiente. Bueno, la absorción, la distribución y la excreción no tienen muchas particularidades. En el caso de la biotransformación, sí se hidrolizan por esterasas, y tienen un clivaje o una hidrólisis oxidativa en el enlace éster, ¿sí? Por el citocromo P450. Entonces, esa hidrólisis y esa oxidación son reacciones de fase 1, que van a variar dentro de las distintas moléculas y de los distintos isómeros. Y dentro de las reacciones de fase 2 se conjugan con el ácido glucurónico, o con sulfatos o con azúcares que aumentan su hidrosolubilidad y permiten su eliminación del organismo. Bueno, son neurotóxicos, pero lógicamente su toxicidad es muchísimo menor que la de los organoclorados. En su mecanismo de acción es similar al de los plaguicidas organoclorados. Actúan también a nivel de los canales de sodio y también a nivel del canal cloruro del GABA, como ven acá en la diapo. Y bueno, en cuanto a su intoxicación, producen dermatitis, dificultad respiratoria, pero son leves en comparación a los otros plaguicidas. En el caso de las piretroides de tipo 1, producen un temblor fino, una hiperexcitabilidad. Recuerden que el mecanismo de acción es similar al de los organoclorados, actúan a nivel de los canales de sodio y del GABA con el cloruro, y que todo eso lleva a una hiperexcitación. Y en el caso de los tipo 2, producen cialorrea, parálisis, y recuerden que los del tipo 2, al tener cianuro en su estructura, aumentan su toxicidad. Los insectos, era lo que yo les contaba cuando les hablaba de aditivos, que los insectos tienen estrategias o mecanismos de detoxificación endógenas para las piretinas y los piretroides. Y acá está lo que yo les contaba del butóxido de piperonilo, ¿sí? Entonces, para contrarrestar esos efectos, se emplea el butóxido de piperonilo, que lo que hace es inhibir las enzimas del insecto. Entonces, de esa manera, el insecto no puede detoxificar a la piretina o al piretroide, y de esa manera se aumenta la eficacia del plaguicida frente a esos insectos. Bueno, intoxicación crónica no ha sido reportada con este tipo de productos. No tienen antídoto, y bueno, entonces de esta manera damos por finalizada la primera parte, en donde hemos arribado el tema de los plaguicidas, principalmente de los insecticidas, de las principales familias clasificadas según su estructura química: organoclorados, organofosforados, carbamatos, piretinas y piretroides. Al inicio de la clase hemos dado generalidades de todas las familias de los plaguicidas, y luego vamos a desarrollar los herbicidas y los rodenticidas. Bueno, espero que haya sido de su agrado y de su interés este encuentro,
y me despido de ustedes hasta un próximo encuentro.